La estructura estamental no era sólo una forma de clasificar a la población, era el armazón jurídico, simbólico y mental del antiguo régimen. Vamos a tratar de ver cómo funcionaban los tres estamentos, qué privilegios, qué deberes tenían, cómo esa división sostenida por la costumbre y por la teología empezó a mostrar grietas en las décadas previas a 1789 y el orden, que parecía eterno, comenzó a resquebrajarse desde dentro. La sociedad del antiguo régimen no se dividía por clases ni por renta, sino por estamentos. Esta división no respondía a criterios económicos, sino a un principio de derecho consuetudinario y teológico. Cada individuo nacía en un grupo definido por su función en el conjunto social, por su relación con la ley y su posición ante el poder. Los tres estamentos, clero, nobleza y tercer estado, eran partes constitutivas del cuerpo político del reino. El lenguaje jurídico los reconocía, la monarquía los convocaba por separado y la Iglesia los bendecía como expresión del orden natural querido por Dios. Cada estamento tenía derechos, deberes, representación simbólica y funciones distintas. No se trataba de desigualdad arbitraria, digamos, sino de una supuesta armonía orgánica entre órdenes complementarios. El clero, el primer estamento del reino, ocupaba el lugar más alto en la jerarquía espiritual y gozaba de gran poder temporal. Era una corporación privilegiada, con estatuto propio, con tribunales eclesiásticos, con inmunidades fiscales y un peso muy considerable en la política. El alto clero, formado por los obispos y abades, vivía en la opulencia. El bajo clero, compuesto por párrocos, por vicarios, compartía la precariedad del pueblo. Además, el clero tenía funciones ideológicas clave. Controlaba la educación, controlaba la moral pública, la predicación y la censura. Económicamente, además, era poderoso, poseía grandes extensiones de tierra y cobraba el diezmo, lo que los convertía también en señores feudales. El clero no era un actor pasivo, era parte del sistema y garante de su legitimidad religiosa. La nobleza encarnaba el linaje, la espada, el privilegio heredado. Aunque había perdido su función militar directa, conservaba su peso simbólico y su peso político. Existían dos grandes ramas, la nobleza de espada, orgullosa de su origen antiguo, y la nobleza de toga, llegada al estatus nobiliario por la vía administrativa o por la compra de cargo. Ambas compartían exenciones fiscales, derecho a portar armas, acceso exclusivo a cargos públicos y tribunales propios. El modelo nobiliario se articulaba en torno al honor, al servicio al rey y al desprecio por las actividades manuales o comerciales. En provincias, la nobleza ejercía poder local. En la corte buscaba mantener su estatus mediante el favor real. Era tanto una clase dirigente como un ornamento ritual de la monarquía. El tercer estado reunía a todos los que no eran ni nobles ni eclesiásticos. Era el grupo más numeroso y también el más heterogéneo. Campesinos, artesanos, trabajadores urbanos, comerciantes, médicos, abogados, burgueses, ilustrados, todos ellos compartían una característica común: estaban sometidos a cargas fiscales pesadas y no gozaban de privilegio jurídico alguno. Pese a su diversidad, eran súbditos sin representación política real. A medida que crecía su papel económico, aumentaba también su frustración por la falta de reconocimiento. La burguesía urbana comenzaba a cuestionar
un sistema que les negaba el acceso a los espacios de poder. El tercer estado no era solo una categoría social, se convirtió, de hecho, en el núcleo del conflicto político que estallaría en 1789. La división estamental no se justifica por la eficiencia, sino por una imagen del mundo heredada de la teología medieval. La sociedad era vista como un cuerpo. El clero oraba, la nobleza guerreaba, el pueblo trabajaba. Este orden se entendía como natural y como querido por Dios, y por tanto inmutable. Los privilegios no eran privilegios, sino funciones legitimadas. Sin embargo, las ideas ilustradas comenzaron a atacar ese fundamento. Frente al linaje propusieron el mérito, frente al privilegio la igualdad, frente al orden tradicional la ciudadanía. La imagen armoniosa del cuerpo social empezaba a resquebrajarse ante el nuevo lenguaje de los derechos individuales. Aunque el sistema estamental parecía estable, estaba lleno de tensiones. La nobleza cerraba filas para mantener sus privilegios, mientras una burguesía enriquecida exigía reconocimiento. El bajo clero simpatizaba con las quejas del pueblo y se alejaba del alto clero. Algunos nobles comenzaron a leer a Voltaire y otros. Algunos burgueses aspiraban a la nobleza. La estructura legal ya no reflejaba la realidad. Estos desplazamientos no eran aún revolución, pero sí era el fermento. El antiguo régimen contenía en su interior las semillas de su propia descomposición.